Los orígenes de Madrid son difusos para muchos de sus habitantes. Es más de un madrileño se sorprendería al saber que su ciudad es la única capital europea de fundación islámica. Bienvenidos a Madrid Inmortal, el programa sobre la historia que vieron los gatos. Madrid nació entre los años 852 y 871 con el objetivo de proteger la frontera entre el territorio musulmán y los reinos cristianos que aún resisten a la invasión. Realmente no quedan muchos restos del Madrid islámico, ya que desaparecieron cuando Felipe II hizo de nuestra ciudad la capital, aunque cientos de años después, aunque escondida, la historia sigue entre nuestras calles. En nuestro primer programa, conocemos el Madrid más escondido de la mano de Rafael Martínez, periodista experto en el Madrid musulmán. Lo más importante y lo más auténtico y lo más original es esa muralla de la Cuesta de la Vega, que se trata del monumento más antiguo, un monumento milenario, que fue una muralla fundada en torno al siglo IX, desconocida para el público madrileño y también para el público en general, ¿no? Mohamed I de Córdoba comenzó su minato en el año 852 y en el 871 ya existía Madrid o Mayrid como se la conocía en esa época. Justo en el lugar donde nos encontramos, el parque en honor al emir que viene a hacer nuestra ciudad, justo debajo de la Catedral de la Almudena, podemos observar 100 metros de muralla islámica que en su momento rodearon la capital. Una vez terminado el califato de Córdoba, Madrid se unió a la taifa de Toledo, que posteriormente fue conquistada por el rey Alfonso VI, una ciudad hasta la que se ha trasladado nuestro compañero Jorge Pérez, ¿no es así? Pues sí, Rocío, y tras la gesta de la conquista de Madrid fue por aquí, por la antigua puerta de bisagra por donde Alfonso VI entró en Toledo de manera pacífica. La toma de Madrid puso las bases para la posterior conquista de ciudades tan importantes como Toledo, capital de Castilla durante un largo periodo de tiempo y muestra de la expansión de los reinos cristianos por la península. Quizás suene raro hablar de una iglesia en un programa dedicado 100% al mundo islámico, pero es que no estamos ante una cualquiera. Contemplad la iglesia de San Nicolás, uno de los templos más antiguos de todo Madrid. Se cree que en su momento fue una mezquita, ya que su torre tiene todas las características del arte mudéjar de la época. Por cierto, es monumento nacional desde 1931. Fundada al menos en el siglo XII, esta iglesia destaca por su torre, que podría ser un alminar en vez de una torre cristiana. Y además hay una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención, que es una capilla con textos en árabe sobre las primeras menciones de Madrid en la historia, ¿no? Eso llama mucho la atención, sobre todo a los araboparlantes. Cuando tú vas por allí, por ejemplo, con estudiantes o que hablan árabe, o sobre todo con niños, con los mal llamados menas hoy en día, ¿no? Y son chavales, niños pequeños, marroquíes, que son capaces perfectamente de leer lo que pone en esos textos, porque es árabe clásico, y el árabe clásico no ha cambiado. Yo tenía mucho trato con el antiguo párroco y decía que este es el lugar donde el Islam se siente más en Madrid. Estamos en el parking de la Plaza de Oriente. Contemplad la Torre de los Huesos, o al menos lo que queda de ella. Esta atalaya islámica del siglo XI recibe su nombre digno de Juego de Tronos debido a su cercanía con el antiguo cementerio islámico de la Huesa del Raf. Entre coches y bajo tierra se esconde el segundo monumento más antiguo de Madrid, el único de todos los restos que se descubrieron en esa zona que ha llegado hasta nuestros días. Era una torre, ¿no?, construida a finales del siglo XI, básicamente para prevenir de ataques de los cristianos. En lugar de hacer una muralla más grande, era más costoso, entonces se decidió hacer una atalaya. En caso de ataque, los dos centinelas que estaban en la parte superior debían avisar a la ciudad amurallada para que toda la población entrara a lo que sería hoy la Catedral de la Almudena y el Palacio Real. Esa sería la zona de refugio y sería la principal función de la atalaya. Estamos en la Plaza de Ramal, es uno de los pocos sitios donde todavía se pueden ver silos, unas fosas en el suelo de entre 50 centímetros y 6 metros de profundidad que servían como depósito de alimentos, aunque su importancia va muchísimo más allá de ser unos simples pozos. Fueron los testigos de la vida cotidiana de los primeros habitantes de Madrid. Y eso ha actuado como una especie de cápsula del tiempo, porque todo lo que se ha encontrado ahí data de una determinada época y nos permite saber cómo vivían aquellos madrileños, ¿no? Aquellos madrileños de entre el siglo X, bueno, IX más bien, al XIV. Lo que está claro es que, aunque oculto, el pasado musulmán de Madrid puso las bases de nuestra ciudad tal y como la conocemos. Y hasta aquí el episodio de hoy de Madrid Inmortal. Os recuerdo que a la par que nuestros episodios de vídeo también contamos con un podcast con muchísimo más contenido. Tú y yo nos vemos en 2 semanas con muchísima más historia de Madrid. ¡Adiós!